Va allá a parar la música. Kuma, non juego con Itami Kuma, non juego, cuida no acabo, no juego, cuida no acabo, no juego, con Itami Kuma, non juego, con Itami Kuma, non juego, cuida no acabo, no juego, cuida no acabo, no juego, y kuri que no hakuma kiwa, y kama kanai, a uniwa, haskaso noa, y kama kaski, haskara uniwa, tanwa suita, no incabo que yo no pushi juego. Mentira lo que suelen transmitir y sin apoyación que yo con la población confundida en el país. Mamá, macana y jacuanti, no chinati. Kuma, non juivo y kumitani Kuma, non juivo, cuida no acabo, no juivo, cuida no acabo, no juivo, y kumitani Kuma, non juivo y kumitani Kuma, non juivo, cuida no acabo, no juivo, cuida no acabo, no juivo. Muchos quieren tener la primicia y tergiversan los hechos en malas noticias como por intereses políticos se pierde la verdad, sobre todo en las cadenas de WhatsApp. Univo, no arequija, juivo. Es mejor no compartir noticias falsas porque algunas generan esperanza y destruye cuantas más personas alcanzan.
Bien, buenas tardes. Mi nombre es Nelly Luna, soy editora general de Ojo Público y quiero darles la bienvenida a esta cuarta y última fecha del curso virtual que estamos organizando junto a Oxfam y el programa de entrenamiento de Ojo Público, Ojo Lab. Y para hoy el tema del módulo tiene que ver con los criminales que están al acecho en la Amazonía y cuál es el riesgo que tienen los defensores cuando estas estructuras criminales terminan golpeando no solamente la salud o la integridad, sino también la vida, ¿no? Asesinando a defensores que pueden ser líderes indígenas, ciudadanos o autoridades incluso locales, y también, como acaba de ocurrir el día de hoy, por ejemplo, en el Perú se acaba de condenar a una defensora ambiental por difamación en un proceso completamente amañado, bastante cuestionable, y se le ha condenado a 2 años de cárcel. ¿Por qué? Porque esta defensora ambiental lo que hizo y que dirige una organización de sociedad civil y a través de sus boletines de comunicación entregaba información sobre el avance o retroceso de las investigaciones penales. El juez ha considerado que esta información era difamatoria y ha sido condenada a 2 años de cárcel, suspendida por ahora, y al pago de 50.000 soles, que en dólares son aproximadamente 13.000 dólares, ¿no? Por reparación civil. No es un día de buenas noticias, nuevamente, lamentablemente, para Lucila Pautrat, que es la defensora condenada, pero como vemos, las estructuras criminales no solamente se mueven en un territorio que a veces uno considera inhóspito, que solamente ocurre en lugares de minería ilegal o de zonas de frontera o donde territorialmente el crimen tiene una presencia muy activa, sino que también las estructuras criminales pueden llegar a capturar el Estado, a capturar las diferentes entidades para también desde el Estado o de las instituciones públicas presionar, amenazar y dañar la labor de nuestros defensores ambientales. De eso y más vamos a hablar el día de hoy, y antes de pasar a la conversación quería retomar un poco el video que acabamos de ver al inicio del programa. Es parte de una producción musical que se constituye el primer disco de Ojo Público, integrado por 3 sencillos que buscan combatir la desinformación y las mentiras de los grupos de poder políticos, pero también no formales, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que se intenta hacer ahora en la Amazonía, desinformando sobre el uso de las vacunas, o las mentiras de los candidatos políticos sobre estas supuestas curas falsas para COVID. El rapero cuyo video han visto ustedes al inicio es Widner Fagó con Pablo Salas, y la canción que han cantado, interpretan en hip hop, es Icon, Itan y Coma, ¿verdad o mentira? Si quieren escuchar más de esta versión, que está en Vivo con Ivo, pueden hacerlo en la cuenta de YouTube o Spotify o en nuestra plataforma en SoundCloud. También hay un sencillo que sí, para los que les guste el quechua, o hay otro de La Torita en castellano. Bueno, con eso les doy la bienvenida, y adicionalmente también a nuestros aliados. Hay hoy en este último módulo nos están acompañando, además de los talleristas que fueron seleccionados para este curso, también 5 integrantes de nuestro programa de membresías que han decidido acompañarnos para este cierre, porque además son temas que a ellos también les interesa conocer, ¿no? Los crímenes en la Amazonía. Y sin más, los invito a los que están participando, si quieren tuitear en sus redes personales, usando el hashtag investigar crímenes ambientales y taller OP. Para el formato de hoy nos acompañan 2 grandes amigos a los que conozco y aprecio un montón, y desde ya agradezco el tiempo que se han tomado para acompañarnos. Es Gustavo Faleiro, editor para la Amazonía del Pulitzer Center, que ahora luego nos va a contar un poco en qué consiste tu trabajo, pero además
Yo a Gustavo lo conozco desde que él dirige Infoamazonía, ¿no? Una plataforma que utiliza los mapas y la geolocalización como una herramienta poderosa para contar historias en la Amazonía sudamericana. Y también nos acompaña hoy Verónica Goizueta, y es periodista peruana, pero con muchos años viviendo en Brasil. Ya luego nos contará si se siente más brasileña que peruana. Pero ella ahora es coordinadora del Amazon Rainforest Journalist Fund. Es un fondo que promueve también la investigación periodística a través de periodistas regionales, las alianzas colaborativas, como nuevas formas también de trabajo conjunto para investigar las principales amenazas hacia los bosques tropicales. Y hoy estaba planificado la presencia también de Óscar Castilla, director de Ojo Público, quien es especialista en crimen organizado y ha cubierto temas ambientales, pero lamentablemente no va a poder acompañarnos por un asunto personal, así es que yo voy a tratar de en algún momento contarles cómo es que estamos abordando los crímenes ambientales en Ojo Público, a través de esta conversación que tengamos también con Verónica y con Gustavo, nuestros invitados especiales para hoy. Ya llevan rato. Vamos a comenzar. Entonces, les pido unas palmas virtuales para comenzar. Y en el formato sí les pediría que, como va a haber varios bloques, se trata más de una conversación, si en algún momento alguien, cuando termine la primera ronda, quiera opinar o preguntar o consultar algo, levanta la manito y le cedemos la palabra. La idea en el día de hoy, en este formato, es que podamos interactuar un poco más y aprovechar al máximo el tiempo que Verónica y Gustavo nos están brindando. Entonces, comenzamos. Empezamos primero con Verónica, que nos cuente un poco cuál es la perspectiva que ella tiene de los crímenes ambientales que se registran en la Amazonía, de una manera introductoria, Verónica, por unos minutos. Tu micrófono, por favor. Gracias, Nelly. Gracias, Luis, y al equipo de Ojo Público por esta invitación. Para mí es una alegría poder participar de un evento dirigido a periodistas que están en Perú, y porque, como dijo Nelly, soy peruana y soy un poco de los dos lugares, ya porque tengo tanto tiempo aquí ya que no tengo cómo decir que no me siento un poco brasileña también. Pero obviamente mi formación y buena parte de mi vida fue en Perú, mi familia es de Perú, en fin. Estoy muy contenta de estar participando de este evento y por esta invitación. No sé si en este momento ya puedo presentar, hacer mi presentación, pero inicialmente quería decir que estamos viviendo un momento, porque lo que voy a presentar es más vinculado al trabajo que hago yo, pero en este momento, especialmente, que ya llevamos un año de pandemia, estamos viendo que estas organizaciones criminales en la Amazonía están más fuertes que nunca, porque una dificultad que estamos teniendo es que los periodistas, por todos los compromisos que tenemos, responsabilidades, etcétera, estamos cuidándonos de no ir a la Amazonía, ¿no? Muchos de los que trabajan en esta cobertura, justamente para proteger comunidades y a los propios periodistas, mientras que el crimen siempre avanza, ¿no? Y estaba notoriamente avanzando mucho en este momento, especialmente en Brasil, donde yo creo que Gustavo podrá contar bastante sobre eso. Estamos viviendo un momento con un gobierno muy difícil que no permite que se haga ningún tipo de preservación, y al contrario ha abierto espacios y facilitado las cosas a las organizaciones, a los grupos criminales, tanto en todas las áreas, ¿no? de madera, avance de la agricultura ilegal, de la toma de tierras indígenas, en fin. Entonces, en medio de un escenario como el que estamos viviendo ahora, existen algunas iniciativas, y yo hago parte de una de ellas. Yo coordino un fondo que voy a presentar aquí. Les voy a compartir mi pantalla ahora para presentarles más o menos el trabajo que hago yo.
Yo trabajo para el Amazon Rainforest Journalist Fund, que es una iniciativa bastante interesante porque fue creada por periodistas. Fue una iniciativa de periodistas que ya trabajaban en la Amazonía y que percibían la dificultad que los periodistas tenemos para publicar historias sobre la Amazonía en la gran prensa, ¿no? Entonces, los grandes grupos de comunicación, los grandes medios en general, dicen que tienen interés en hacer coberturas en la Amazonía, pero cuando tienen que presentar algo no lo hacen o no pagan a los periodistas porque les parece que es una cobertura muy cara. Aquí en Brasil es especialmente cara, el país es muy grande, entonces un viaje de periodistas a la Amazonía es muy caro y los periódicos en general, yo viví mucho eso como corresponsal. Siempre que hacía una propuesta sobre la Amazonía, el problema era que un pasaje a Belén, un pasaje a Manaus, hospedaje, los pasajes especialmente, eran muy caros y a veces es muy difícil para un medio europeo entender que a veces dentro de Brasil viajamos 4 o 5 horas para llegar a un destino en la Amazonía, que el tiempo que te cruzas toda Europa, ¿no? Entonces es muy difícil a veces explicar y son costos muy altos. Entonces este grupo de periodistas que ya trabajaba en la Amazonía y que ya trabajaba como corresponsales en algunos casos, pensaron en buscar fondos para justamente hacer esta mediación entre periodistas que querían hacer reportajes y vehículos de comunicación grandes que se quejaban de no poder pagar por estas publicaciones. Entonces surgió así el Amazon Rainforest Journalist Fund, que en verdad el proyecto se llama Rainforest Journalist Fund, ¿no? que fue creciendo, ¿no? Que tiene como misión justamente poder hacer permitirle a los periodistas que puedan producir reportajes y con calidad, pagando los costos de viajes, de todo lo que en general los medios reclaman que no pueden pagar o por lo cual acaban no publicando. Este fondo fue creciendo, surgió en 2018 y se volvió Amazon Rainforest Journalist Fund, que tiene también una versión en la cuenca del Congo, otra en el sudeste asiático y otro que cubre todo el mundo, que básicamente son los artículos que son publicados en los medios europeos y norteamericanos, es lo que llamamos de una audiencia global. Y entonces él fue lanzado en 2018. Este grupo de periodistas que mencioné recurrieron al gobierno de Noruega, a este fondo internacional, perdón que se me acabó la voz aquí, un fondo internacional del gobierno de Noruega, y con este fondo buscaron un aliado que es el Pulitzer Center, para el cual trabajamos Gustavo y yo, que básicamente hace la administración de este fondo, porque una percepción que estos periodistas tuvieron es que como periodistas, inclusive periodistas importantes, no tendrían cómo administrar este dinero y toda esta cuestión de manejo de dinero, inclusive porque fondos del gobierno de Noruega exigen que se rindan cuentas y es un trabajo burocrático que para los periodistas es muy complicado. Entonces, en este grupo, estos periodistas son estos, donde estás Nelly, tú también parte de este grupo. Fue fundado inicialmente por una idea de Jonathan Watts, que es editor global de medio ambiente del periódico The Guardian y que fue corresponsal aquí en Brasil cubriendo varios asuntos, entre ellos la Amazonía. Eliane Brum, que vive en la Amazonía, que es una de las periodistas más importantes de Brasil, escribe para El País y vive en Altamira. Daniela Chiaretti también fue una de las fundadoras, trabaja para el diario Valor aquí en Brasil, que es un diario muy importante. Thomas Fischerman, corresponsal alemán, que también trabajó como corresponsal en Brasil, y Simón Romero, que era corresponsal del New York Times en Brasil. Básicamente fueron los primeros que tuvieron esta idea, que se reunieron y conversaron sobre el asunto. Más tarde, después de un tiempo, se juntaron al grupo Camilo Jiménez, que es un periodista colombiano, y Nelly, que no tengo que hacer muchas presentaciones, que todos ustedes conocen y que es una periodista muy importante en Perú,
¿Por qué estas personas? Porque estas personas ya trabajaron en la Amazonía y porque ellas entienden más o menos no, entienden muy bien qué tipos de historias podemos escoger y apoyar para que reciban estos fondos. Entonces, la forma en que trabajamos es bien interesante porque, por ejemplo, si tenemos una historia de Perú, vamos a consultarle a Nelly si esta historia es viable, si es interesante, si es nueva, porque claro que la Amazonía es un área muy grande y no tenemos cómo saber todo ni los detalles de cada país. Lo mismo ocurre con Camilo, con Dani, en fin, cada uno da un aporte y entonces este grupo, que es un comité, elige las propuestas que a veces son de diferentes países también, o que van a ser publicadas en medios de diferentes países. Todo esto es importante porque hablamos de proyectos colaborativos, ¿no? Y este tipo de fondo, como el Rainforest Journalist Fund y otras iniciativas parecidas que han surgido, están posibilitando, permitiendo que hayan fondos para que periodistas independientes, freelancers, o incluso de estos medios que a veces dicen queremos publicar historias de la Amazonía, pero no tenemos fondos, puedan recurrir a organizaciones como la nuestra y pedir esos fondos. O sea, el límite del dinero no sería más un problema si es que un periodista tiene una buena propuesta, ¿no? Si tiene una buena historia, hay caminos. Y no solo nuestro fondo es uno de ellos, pero hay hoy muchas posibilidades y muchas entidades, organizaciones que permiten este tipo de facilidad, ¿no? de fondos. Traigo esta frase de Jonathan Watts, que es nuestro idealizador del proyecto, ¿no? Porque me parece interesante esto que él dice. Cuando los periódicos inclusive se quejan de no tener fondos para publicar reportajes en la Amazonía o para pagar los costos de estos reportajes, hay que pensar mucho en esto. En este momento que estamos viviendo una pandemia, esta pandemia está muy vinculada a todo lo que está pasando en el medio ambiente y especialmente en nuestra Amazonía, ¿no? John, que es editor global de The Guardian, y que además es un periódico muy comprometido con las cuestiones ambientales y que tiene proyectos de sustentabilidad, nos dio esta frase en que dice que el medio ambiente hoy es un prisma para analizar todo. En verdad, yo creo que debería ser, es lo que piensa John, cada vez más importante la presencia del tema ambiental de la Amazonía en todo, en toda la cobertura, ¿no? El medio ambiente debería ser cada vez una página más central en los medios, y yo creo que fondos como los nuestros están permitiendo que se piensen más esas cosas. De hecho, hay muchas novedades de grupos de periodistas y de medios nuevos que están surgiendo con estas coberturas. Y sentimos todavía que en la gran prensa comienza a abrirse espacio, pero todavía muy lentamente, ¿no? Entonces, como dice John, este prisma debería servir para analizar todo porque explica la fragilidad económica. En este caso de la pandemia, inclusive explica casi todo, ¿no? La ascensión de políticos como Trump, Bolsonaro, los aumentos en la depresión de las personas también y todo. El colapso está presente, aquí corté, perdón. El medio ambiente necesita estar en todo el periódico en vez de quedarse en la periferia. Entonces no es la página del final, no es una página al medio o media página. Realmente este es un asunto que debería ser cada vez más importante. Nuestro fondo ha permitido, solo para que tengan una idea de las publicaciones que hemos conseguido el año pasado, en el segundo año del proyecto, porque este proyecto tiene 5 años, estamos en el segundo, entrando al tercero ya. Estos son algunos de los medios en que hemos publicado el año pasado, que son latinoamericanos, y como ustedes pueden ver aquí, hay medios españoles, franceses, agencias, vehículos de China, el propio The Guardian, que ya cité, y en fin, medios americanos, norteamericanos. Entonces, sí, estos medios están publicando porque nosotros estamos ayudando a producir estas historias con estos fondos. Ellos obviamente tienen que pagarle honorarios a los periodistas, pero ya se les hace mucho más fácil cuando hay organizaciones como las nuestras. Y eso nos ha permitido hacer publicaciones con gran impacto, no solamente porque estos son medios grandes, porque también
se han repartido mucho en redes sociales, hemos conseguido producir gran cantidad de contenidos y la mayoría hecho por periodistas independientes, lo que es súper importante. Entonces, estos fondos como los nuestros abren oportunidad a que se muestre mejor la Amazonía con proyectos de más calidad y le abre espacio a los periodistas freelancers de poder ir atrás de estas historias, ¿no? No hay más cómo quejarse de que no hay cómo hacer estas cosas, hay que buscar esos espacios. Y aquí, como muestra también algunas historias, este fue un grupo de periodistas que trabaja para Democracia Abierta y que también se unió con el país y ganaron inclusive premios el año pasado por este proyecto de fotografía que fue muy bonito. Ganó el periodista Pablo Alvarenga, que hizo esta serie de fotos, ganó el Premio Mundial de Fotografía y con un proyecto que nosotros financiamos. Entonces, cosas que son posibles, ¿no? Y aquí también este proyecto que fue inclusive liderado por Gustavo, que está aquí, y que yo creo que podría, cuando le toque contar, que llegó hasta a ser transmitido por el principal programa de televisión de la televisión brasileña, que es el Fantástico, que es el programa de domingo, el que tiene más audiencia, y que fue hecho, por ejemplo, este es un buen caso de periodismo colaborativo, que fue hecho por Infomazonia, Armando Info de Venezuela y Globo presentándolo en Fantástico. Entonces, así, Globo pudo hacer este proyecto también con apoyo de nuestros fondos y obviamente con dinero que Globo tiene, que es bastante, para contar esta historia en un reportaje que tuvo mucho destaque y tuvo mucha repercusión aquí en Brasil. Y finalmente, porque sé que mi tiempo es corto y que lo más interesante será tal vez que conversemos, quería presentarles aquí una convocatoria que estamos haciendo en este momento, que acabamos de lanzar esta semana, que es una cobertura, básicamente una propuesta de hacer una cobertura remota, porque no estamos pudiendo viajar a la Amazonía en este momento, sobre el impacto de la destrucción un año después del comienzo de la pandemia, donde las cosas no mejoraron, al contrario, empeoraron muchísimo. Esta iniciativa de este proyecto la estamos haciendo con apoyo de la agencia EFE, que probablemente publicará alguna de las historias, y está abierta para periodistas en español, en portugués, de aquí de la región, de abiertas para todos. Está en nuestro site, que es el Rainforest Journalist Fund, ustedes pueden encontrar, y tengo aquí también mi contacto, que si alguien quiere más informaciones podemos mandarla, y lo dejo por aquí para que podamos seguir. Sé que tengo solo 10 minutos, no sé si ya me pasé, pero bueno, seguimos conversando. Dejo esto como posibilidad para los que están asistiendo aquí. Gracias. Gracias, Verónica, por la presentación. Y sí, vamos a también a volver a un poco a ver hasta qué punto es importante, por ejemplo, cuando hablamos de los impactos. O sea, ¿por qué es importante cuando un periodista define la estrategia de investigación para revelar un acto criminal o para denunciar un poder que está acechando, amenazando? Porque es importante que esa historia tenga un impacto colaborativo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que como periodistas nos podemos plantear? Pero antes, y le doy paso ahora a Gustavo para que nos cuentes. Gustavo, tú llevas hace muchísimos años investigando la Amazonía e innovando en los métodos de investigación que hay sobre cómo hacerlo. ¿Cuál es la reflexión que tienes en estos años al momento de decir qué tecnología y por qué es importante la tecnología para desnudar las estructuras criminales? O sea, ¿por qué los periodistas que investigamos el crimen ambiental deberíamos creer, o sea, no ciegamente, pero sí creer en que la tecnología es un aliado para entender cómo funciona el crimen en el Amazonas? Gracias, Nele. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Yo estoy haciendo una prueba de trabajar un poco fuera de la ciudad. Entonces, en estos días hay un riesgo en utilizar la internet, pero es bueno que me escuchen. Y muchas gracias por invitarme a esta última sesión de este curso súper importante, y también por la oportunidad de hacer una reflexión, porque muchas veces yo hago presentaciones muy movidas a compartir estos conocimientos técnicos,
¿no? Y hacer entrenamientos. Y yo creo que por ser también la última sesión y por tu invitación de hacer una reflexión, yo hoy voy realmente traer algunos puntos que tengo pensado mucho desde que me hiciste algunas de estas preguntas, ¿no? El rol de la tecnología, un poco como el mundo también mira a estos temas tan importantes de la Amazonía. Y esto me lleva a contar a este grupo un poco también de cuál fue mi propia inspiración para empezar esas investigaciones y utilizar datos para mirar a temas tan importantes como redes criminales y crímenes ambientales. Y yo creo, en primer lugar, para responder la pregunta que tú me hiciste sobre cómo el mundo está mirando a lo que pasa en la Amazonía, y la Amazonía también, como dijo Verónica, es hoy un tema central. Es como mirar a la bolsa de Nueva York, ¿no? Es mirar a un gran, puede ser un recurso, pero el mínimo una región que tiene una importancia global. Entonces, es por eso que cuando el mundo mira a las quemas que tienen gran escala en Brasil, o mira la deforestación, es como mirar de nuevo la imagen del stock exchange, ¿no? De la bolsa de Nueva York bajando, ¿no? Es como una riqueza que está literalmente se quemando. Entonces hay un interés globalizado por esta región que no es algo solamente mitológico. Obvio que existe, ¿no? La mitología y eso fue un poco que nos movió así el romanticismo de trabajar en la Amazonía y investigar esta frontera, ¿no? Esto un poco de la misma inspiración que lleva la gente a la Amazonía también impulsiona a los periodistas, ¿no? Impulsa a los periodistas a que hagan un trabajo que tiene mucha emoción, ¿no? Que tiene mucha visibilidad, ¿no? Porque es, de nuevo, como la última frontera. Pero estas visiones, yo creo que es donde se crea un problema de comunicación, ya que estamos hablando como periodistas. Lo que quiero decir es, si hacemos un buen reportaje que tiene atención global, hablando de deforestación, de quemas, de los crímenes ambientales, sabemos cada vez más que desafortunadamente estas narrativas no tienen necesariamente un impacto súper local. Uno que ya viajó a la Amazonía a investigar la minería ilegal o la tala ilegal, luego se queda muy sorprendido con como la desconexión entre la visión de qué es local y qué es lo global. Entonces, uno va a hacer un reportaje de la minería ilegal, va a encontrar una ciudad toda trabajando, viviendo, ¿no? Comiendo y bebiendo en torno de la minería ilegal. En cuanto tu reportaje va a salir en The Guardian o el New York Times, ojalá, ¿no? Y el mundo va a mirar, pero no, mira que es súper ilegal lo que está pasando. Pero tú como periodista estuviste ahí y sentiste que realmente no es tan ilegal cuanto parece, ¿no? Es un poco esta la contradicción. Y ahí la reflexión, ¿cómo lidiar con este choque, ¿no? Es un choque de visión de qué es la Amazonía. Para uno la Amazonía es extracción de oro, para otros debe ser preservada para el mundo. Y la manera, en mi visión, de cómo diría superar, pero por lo menos lidiar con este choque de visiones, es trabajar con distintas resoluciones, en verdad. Y por eso es importante la investigación profundizada con datos. ¿Qué quiero decir con distintas resoluciones? Que para todo problema, toda región, todo territorio, existen diferentes capas para entender un problema, digamos, ¿no? Entonces, podríamos hacer una visión científica, ¿no? De los impactos. Aquí comienzan a surgir las ideas de cómo mirar a este territorio con una mirada científica. Entonces, podríamos mirar cuáles son los impactos de la minería ilegal, con imágenes satelitales, con datos de contaminación por mercurio, de la deforestación que está causando, todos los indicadores y síntomas de que está pasando una degradación ambiental. Esto entonces sería una capa y una resolución, digamos, una alta resolución, porque estás mirando el territorio desde arriba. Entonces la otra resolución sería realmente bajar a nivel
de las personas. Esta es totalmente una otra resolución. Entonces, hacer entrevistas, entender las motivaciones, por qué uno trabaja dentro de una minería ilegal, por qué uno está haciendo un trabajo tan peligroso como la tala ilegal. La verdad que uno que ya tuvo la oportunidad de estar en una zona donde se cortaban árboles, hay que estar bien atento para que un árbol no te caiga a la cabeza. Entonces, son trabajos peligrosos. Entonces, entender esas distintas capas de información de las personas, de los científicos, para hacer una narrativa comprensiva, una narrativa amplia para entender los problemas. Y ahí también viene una otra reflexión. ¿Cómo hacer eso con las limitaciones que tenemos con periodistas? Este es un poco donde entra el trabajo que nos ha mostrado Verónica y el trabajo que también estoy empezando en el Pulitzer, de fomentar la colaboración. Puede ser la colaboración como es la colaboración del Amazon Rainforest Fund, de aportar fondos ahora para que periodistas estén constantemente haciendo su trabajo en campo y logrando llegar en estas distintas, de nuevo, resoluciones, no solamente hacer un trabajo desde su oficina mirando datos de documentos, sino que también saliendo, haciendo entrevistas y buscando otras fuentes. Y la otra forma de colaboración, que es la que estamos empezando con esta otra iniciativa, entonces el Rainforest Journalist Fund, donde está Verónica, es una iniciativa que estamos llamando hermana de la que yo estoy empezando ahora con Pulsar, que se llama Rainforest Investigations Network, que es una red de investigaciones para las selvas tropicales, para los bosques tropicales. Y ahí la colaboración en el sentido de que los problemas algunas veces son tan complejos que necesitan una red de investigación por detrás, algo que Ojo Público está muy acostumbrado. Nosotros hicimos también con este proyecto de Mercurio, con Informacionía y el fondos del Rainforest Journalist Fund, que es mirar ahí a las causas de estos síntomas. Porque a mí me parece que ha llegado un momento también en la reportería de los crímenes ambientales de madurar nuestro periodismo, porque hemos mirado mucho a los síntomas, lo que es totalmente comprensible, ¿no? Lo tanto de deforestación que ha pasado, lo tanto de las quemas que han pasado. Estos son las sobreposiciones de minería con territorios indígenas, áreas protegidas, invadidas, de todo. Tenemos una visión, y el mundo tiene una visión muy clara, en mi opinión, de qué está pasando en la Amazonía. Y la visión es muy similar de la nuestra, que es muy grave, es una crisis que también llegó a un nivel de una crisis de violencia, que es lo que estamos hablando en este curso, ¿es cierto, no? Que estos síntomas ambientales están conectados con síntomas de violencia, que están matando a un montón de indígenas, un montón de defensores, un montón de comunidades acosadas que vienen con problemas de violencia, de narcotráfico por arriba. Entonces estos son los indicadores. La cosa va mal y nosotros periodistas estamos reportando, denunciando todo. ¿Cuál es, en mi visión, en mi reflexión, el próximo paso? Es crear las estructuras que ojalá son un poco como estas que estamos trabajando Verónica y yo, para soportar un periodismo un poco más avanzado, en verdad, avanzado en el sentido de descubrir cuáles son las causas de estos síntomas. Y las causas es el crimen organizado. Y para descubrir todo el crimen organizado va a ser un trabajo colaborativo de mucha gente que está en China y en Perú, en Asia y Brasil, ¿no? Y para ver, porque de nuevo, el síntoma, la quema, la deforestación es la punta de una cadena de producción, de las grandes cadenas de producción, sea la soja, sea la carne. Y el oro es quizás uno de los más interesantes, porque en la punta hay una actividad completamente criminal, ¿no? De acoso, de invasión. Ahora en Brasil está pasando algo así tremendo, ¿no? En la zona de los Mundurucú, ayer, por ejemplo, un rápido ejemplo, han destruido una sede de una asociación de mujeres indígenas, mineros ilegales. Este nivel de conflicto está pasando. Entonces, la punta del oro está en una actividad criminal total, no hay ni siquiera que discutir. Y la otra punta están los bancos estatales, en Suiza, no sé, en Estados Unidos, como
tomando el oro para hacer sus fondos soberanos, su tesoro. Entonces, el mundo está conectado de una manera que es bastante compleja. Y para nosotros, periodistas, en mi reflexión es solo trabajando juntos, poca competencia y muchas colaboraciones que va a ser el real aporte para solución. Y dejo acá mi última reflexión, que cuando hablamos de eso, de los síntomas y cómo el mundo ve a los trabajos, el problema de los crímenes ambientales en esta región, uno escucha mucho esta pregunta, bueno, es verdad, ¿no? Son 40 años de deforestación en Brasil, de quemas, de eso empeora y ahora hay Bolsonaro, como, ¿qué hacemos? ¿No? La pregunta que uno escucha cuando va a Estados Unidos y Europa, ¿es verdad que todo está pasando de esa manera? Sí, es verdad. ¿Y qué pueden hacer? ¿Por qué siguen? Y mi reflexión es que esta pregunta es un reto para los periodistas, porque hemos denunciado, volviendo un poco a la reflexión de Maturar, hemos denunciado muchas cosas, pero ¿cuál es la solución? No que nosotros tenemos la solución, pero tenemos que preguntar a quién está pensando la solución. Esto de lo periodismo de las soluciones no es periodismo de buenas noticias, es periodismo que también investiga si alguien está pensando en una buena solución. Es esto, no es solamente, ay, la deforestación está muy mal, hay alguien haciendo algo, no quisiera alguna vez el gobierno, pero hay alguien intentando, haciendo una prueba de un modelo distinto, alternativo para interromper la deforestación. Y el público quiere saber eso, porque de malas noticias ya estamos llenos, ¿no? Entonces, seguimos. Gracias. Gracias, Gustavo. Y doy paso a esta reflexión con la que comenzamos también las propuestas de esta charla, ¿no? De cómo nos ve el mundo. Y Gustavo, tú decías que hay una lectura de bastante... La Amazonía ha tenido como varias narrativas, ¿no? La narrativa romántica del explorador que llega al bosque y se encuentra con comunidades o territorios casi salvajes, ¿no? Y al que hay que dominar para civilizar. Y en mi impresión, en la experiencia que tengo, también es que si bien ha cambiado un poco, y por ahí les quiero ir la pregunta, ha cambiado un poco esa narrativa porque los periodistas conocemos y entendemos más, porque también hay dirigentes, hay líderes indígenas que ahora tienen mucho más proximidad como autoridades, como voces políticas, ¿no? Para conversar con los periodistas, que nos ha ayudado también a los que no hemos nacido en territorio amazónico a entender esa forma de identidad, pero también la cosmovisión que hay detrás de la protección de los bosques. Sin embargo, mi impresión de cuando hablamos de las estructuras criminales, cuando la lectura viene desde arriba, digamos, desde los medios más grandes, ¿no? Desde el norte, por así decirlo, es que siempre es cierto, hay minería ilegal, hay tráfico de madera, hay un montón de actividades ilegales y eso está muy mal, hay que perseguirlo, pero cuando los periodistas encontramos que en las estructuras de criminales también juegan un rol muy importante las estructuras formales, por ejemplo, los bancos, ¿no? En las grandes refinerías donde termina el oro extraído ilegalmente del territorio amazónico, el dinero que termina pasando por bancos. Ahí yo siento que ya no están, que cambia mucho el interés de las denuncias o de cómo estamos cubriendo la Amazonía más a nivel global, ¿no? De cómo nos miran, porque los amazónicos, nosotros los que estamos aquí, conocemos bien que todo ese dinero finalmente termina lavándose en estructuras formales. ¿Cómo creen ustedes, desde la experiencia que tienen, por ejemplo, ahora trabajando con el Pulitzer Center, cómo los periodistas pueden luchar contra esa mirada, ¿no? De solo quedarnos no solo quedarnos contra las actividades ilegales en el territorio, sino evidenciar que estas están conectadas con estructuras formales y legales. ¿Cómo estimular eso para que se investigue? ¿O cómo ven ustedes, si se entiende claramente o es todavía un tema por desarrollar? ¿Qué nos comentas tú, Verónica? Sí, de hecho,
Eso es algo. Nosotros, por ejemplo, somos financiados por un fondo de Noruega. Y en la Amazonía hay una empresa de Noruega, una minera de Noruega que actúa, ¿no? Con muchas, de forma escandalosa y inclusive tuvimos un caso con uno de nuestros becarios que es Amazonía Real, que tuvo muchas restricciones a juntarse a nuestro proyecto porque justamente teníamos esos fondos de Noruega. Al final, felizmente, el gobierno de Noruega realmente tiene intenciones de fomentar este tipo de trabajo y les garantizamos al equipo de Amazonía Real que podrían hablar de todo, inclusive de esta empresa de Noruega. Eso es un buen caso de un compromiso de un fondo europeo. Pero sí, de hecho, es muy interesante estas redes de colaboración, como vimos en casos de Panama Papers, por ejemplo, traerlas a la cuestión de la Amazonía, porque sí, todos los crímenes que ocurren en nuestra región están realmente vinculados a dinero que después se formaliza y que sale de eterno, ¿no? Entonces, es importante y tenemos algunos proyectos inclusive dentro que ya estamos patrocinando y apoyando, que ya trabajan en este tipo de red. En un caso de una investigación que tendremos sobre madera y cómo esta madera llega, por ejemplo, a Estados Unidos y quién compra esta madera en los Estados Unidos. Y esos son trabajos que sí, que tienen que ser hechos en red y con periodistas que están aquí en Sudamérica y con contactos en Estados Unidos, en Europa. Y eso es una cosa que ha surgido. Panama Papers es un buen nombre para citar un tipo de experiencia que estamos viviendo cada vez más y que está llegando también a la reportería en la Amazonía. Entonces tenemos la internet y ese tipo de fondos como el nuestro ayudan a que los periodistas se conozcan, por ejemplo. Entonces, hoy mismo nosotros tuvimos un workshop donde teníamos, no fue ayer, perdón, donde teníamos periodistas que cubren la Amazonía de Venezuela, de Perú, de Bolivia, que de alguna forma se conocen. Estamos muy limitados ahora por la posibilidad de no poder encontrarnos, pero las redes sociales, los Zooms que estamos participando, ayudan mucho a los periodistas a encontrarse y ayudarse. Entonces, por ejemplo, yo he tenido mucho más contacto a partir de este trabajo con periodistas de todos sitios que todo el mundo se conoce. Tú misma estabas citando que conoces a Gustavo ya de hace tiempo. Han surgido también muchos grupos periodísticos nuevos, recientes, que están haciendo un periodismo mucho más innovador, ¿no? Como es el caso de Informazonía y como es el caso de Amazonía Real que cité y de ustedes de Ojo Público. Entonces hoy tenemos mucho más oferta de posibilidades de buen periodismo, ¿no? Y de periodistas que van atrás de historias con coraje, de muchas más opciones de periodismo investigativo, ¿no? Y eso, en fin, y esas redes se están conectando felizmente y yo creo que en el futuro vamos a ver mucho más este tipo de cobertura de colaboración, cada vez más. Los periodistas sudamericanos, por lo menos como yo veo, se conocen mucho, se encuentran en el premio Gabo, se encuentran en varios puntos donde están todos conversando y haciendo y creando cosas en conjunto cada vez más. Gracias, Verónica. Sí, sin duda, tener esta buena red de colaboración en medios es fundamental para entender estas estructuras criminales que también no conocen de fronteras, ¿no? Y que pueden transitar de un lugar a otro. ¿Cuál es tu reflexión, Gustavo, en la experiencia que tienes, por ejemplo, la investigación que hicieron sobre el oro, que ganó los premios Gabo, precisamente revelando, perdón, la de Mercurio, ¿no? Contando Fue ese tránsito. de oro. Al De de oro, oro perdón. ganó el premio. Sí, bueno, pero también han tenido una experiencia similar con la del mercurio, ¿no? Ambos insumos requieren de estructuras también transfronterizas, formales, hay empresas formales que están detrás. ¿Cómo crees tú que es este papel que el periodista tiene que tener al momento de plantearse una historia sobre la criminalidad, ya no solo enfocada
en este impacto, ¿no? Que se traduce finalmente, sí, en el asesinato de líderes indígenas, pero que termina generando réditos económicos gigantescos para otro tipo de consorcios económicos o grupos económicos. Sí. Bueno, yo creo que ahí fueron buenos ejemplos de llegar a esta punta del impacto económico. Yo concuerdo con que escuché ahora de Verónica sobre el crecimiento del periodismo de investigación, en el sentido que las técnicas se están compartiendo en redes y grupos de conocidos, en el sentido de que con buena investigación se puede llegar a nombres muy fuertes de industrias como pasó con la industria de tecnología, en este caso del oro de mercurio. Voy a contar rápidamente este impacto porque me pareció interesante que cuando estábamos haciendo esta investigación de mercurio, que en verdad es la tercera parte de la investigación de todo que es la conexión de Venezuela con el tráfico de oro en Sudamérica, las conexiones con Brasil, las conexiones con Colombia, finalmente las conexiones del oro venezolano con Europa, Estados Unidos. Hemos empezado ese esfuerzo, exactamente como decía Verónica, en un encuentro en Festival Gabo, donde me senté en bus al lado de un periodista que me preguntó, ¿tú sabes del problema que existe con el oro venezolano? Y yo dije, no. Entonces me empezó a contar y a partir de ahí, es en 2016, llegamos hasta 2020 haciendo como la tercera parte de esta cadena que sería el mercurio. Entonces cuando investigamos el tema de mercurio, llegamos a esta información de que el oro venezolano llegaba a refinerías, a verdaderos exportadores de oro en Guyana, que utilizaban Guyana como un punto para hacer un lavado del oro venezolano. Y solo del acto de llamar a la compañía y personas en Guyana y preguntar si sabían de eso, si este oro realmente venía de Venezuela por manos de refugiados, de otros caminos, nos llamó una de estas compañías americanas que se llama ¿cómo se llama esto? Grievance, como mecanismos de quejas, grievance mechanisms. O sea, es un sitio donde alguien llega y hace una denuncia, es como si fuera una oidoría, no sé cómo decir esto en español. Entonces llegó a estos tipos que unos periodistas locos ahí de Sudamérica estaban preguntando de una conexión de estas empresas de Guyana con el oro venezolano. Y estos tipos en Estados Unidos, ellos trabajaban para empresas como Apple y otros, estaban preocupados porque esta empresa de Guyana estaba en su red de fornecedores. Publicamos la noticia y todo, y nos escribió realmente un tipo diciendo, a partir de ahora esta empresa no vende más oro para estas compañías de tecnología. Entonces es un impacto real y no les voy a contar que el dueño de la compañía nos escribió después, porque no fue bonito. Y porque entonces, para resumir, lo que pienso yo es exactamente son técnicas de investigación muy profundizadas. No necesito detallar mucho porque creo que en estos módulos de ojo público mucho han escuchado sobre técnicas de investigación, utilización de datos y la potencia que se está creando con redes colaborativas y conocimiento tecnológico es tremendo. Panama Papers ciertamente es el mejor ejemplo porque fue una red muy grande de cual participó ojo público, si no estoy engañado, y cayeron primeros ministros en dos países, ¿no? En Pakistán, en Islandia, primeros ministros tuvieron que renunciar, bancos tuvieron que hacer acuerdos millonarios, ¿no? Bancos alemanes tuvieron que retornar plata de evasión fiscal para Alemania. Entonces, es posible llegar a las estructuras. Tenemos buenos ejemplos. Y se requiere mucha paciencia también. Esa investigación duró un Son temas año. complejos, ¿no? Sí, son temas complejos y requieren de mucha especialización también, que es otra de las cosas que creo que es importante resaltar, ¿no? Los talleristas que nos acompañan, que fueron seleccionados, en gran parte tienen bastante experiencia cubriendo temas ambientales y bosques amazónicos.
que como comprenderán, en muchos casos a veces esta cobertura nos lleva a autodenominarnos periodistas ambientales, ¿no? O sea, como si los bosques solamente fueran interesantes por el ambiente y no necesariamente a veces transversal a lo económico, a lo político, a lo geopolítico. Y quería hacer esa reflexión y preguntas para luego pasar a la ronda de intervenciones de los participantes, así es que si tienen por ahí algunas dudas, vayan anotándolas. Y tiene que ver con qué hacen los periodistas cuando investigamos estos crímenes y nos encontramos que no hay nada ilegal, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos pasa mucho, imagino, en varias de las historias que ustedes acompañan editorialmente o que han cubierto, el editor siempre nos dice o nos decía, pero eso no es ilegal, ¿no? Y el caso más exacto es todos los recursos naturales que salen de la Amazonía. El oro, que cuando sale y es extraído de zonas no autorizadas, es ilegal, ¿no? La madera, cuando es extraída de zonas no autorizadas, es ilegal. La palma aceitera, ¿no?, que se siembra en zonas que deforestan, es ilegal. Entonces hay un montón de elementos o insumos que sí son ilegales en el territorio. Pero luego, cuando ya estos insumos terminan incorporándose en el mercado global, exportándose, dejan de ser llamados ilegales y se les dice ya, son parte del comercio y son evidentemente productos, ya terminan siendo lavados, pero es muy difícil, y a mí me consta porque antes de Ojo Público trabajaba en el comercio, es muy difícil para un reportero convencer al editor, dependiendo, claro, del medio, que el periodismo de investigación no solamente tiene que revelar lo que es ilegal, sino también ir un paso más allá y revelar aquello que puede ser injusto o que puede ser completamente inequitativo para las familias que viven, en este caso, en la Amazonía. Y les pongo el ejemplo, bueno, del oro y de la madera que ambos han mencionado, porque son insumos que terminan siendo comprados por países, ¿no? O sea, Estados Unidos durante mucho tiempo ha comprado madera amazónica, ahora también una parte, aunque pequeña, Europa, pero más se va a China. Y lo mismo pasa con el oro termina en Suiza, en Miami. ¿Cómo hace el periodista primero, para convencer al editor? Por ejemplo, eso me gustaría para que muchos reporteros de acá puedan hacerlo con sus editores, o para plantearles historia a un fondo, por ejemplo, Verónica, ¿no? De que si es necesario no solamente investigar lo que es ilegal, sino dónde termina esa pieza y por qué es importante seguir las cadenas de suministro. En el caso del fondo hay gran interés y cuando hemos recibido propuestas de ese tipo son yo creo que las que más captan el interés del comité. Una de las cosas que se pide siempre en las propuestas es que tengan una buena distribución, o sea, que tengan potencial de ser publicados en medios relativamente importantes, pero está pasando también que cuando el periodista no consigue eso, también el fondo de alguna forma trata de ayudar a conseguir esas publicaciones. De hecho, yo creo que en grandes medios como los que citaste, a veces puede haber alguna aversión a mover en las estructuras que financian estos grandes grupos también, porque hablamos de grandes grupos de prensa que tienen también sus negocios, ¿no? Entonces, yo creo que el surgimiento de la posibilidad de publicar de repente en otros países donde supuestamente estas historias no envuelven a la dirección del periódico, de repente a veces se abren algunas posibilidades, algunos campos. Pero en el fondo hay gran interés en publicar historias como estas que lleguen a cubrir toda la cadena de estas historias, ¿no? Desde donde nace hasta donde va la historia. Tenemos varias historias en ese sentido, como mencioné una de madera,
Y ya no hay cómo decir que todo esto está todo vinculado en el mundo. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento de esta pandemia, yo creo que es la principal prueba de que estamos totalmente conectados y que todo está conectado con el medio ambiente y con la Amazonía, que está en nuestro caso. Yo me acuerdo de una historia que yo cubrí una vez para Mongabey, que era justamente sobre oro, con gente en Cajamarca. Y me acuerdo de haber entrevistado a una señora que inclusive fue el título de la historia, que era "Déjalos que ellos coman oro", porque así, realmente en nuestro mundo no hay una comprensión de que todo lo que estamos acabando va a tener un fin en la ciudad, ¿no? En las ciudades. Eso lo estamos sintiendo muy fuerte en Sudamérica, pero de alguna forma lo estamos sintiendo en todo el mundo. Entonces Europa está sufriendo lo que está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que tal vez por esa vivencia, Greta, ¿no?, dando la vuelta y diciendo que está todo conectado también, yo creo que va a haber una conciencia mayor. Y hay una cosa importante también. Yo creo que eso que cité de esa frase de John, de que el medio ambiente tiene que ser muy importante en la cobertura periodística, eso también exige una preparación de los periodistas que, como tú dijiste, ya no son más periodistas solamente ambientales, ¿no? Son periodistas que manejan cobertura de datos, ¿no? Son periodistas que entienden de tecnología y son periodistas que tienen que entender mucho de economía también. Entonces no es una cuestión de entender cómo funciona apenas la naturaleza, sino de todas estas cuestiones. Es básicamente una cobertura de periodismo investigativo que exige periodistas muy completos, ¿no? Que mueven tablas, datos, números y están muy preparados, ¿no? Yo creo que se exige una preparación. Y con buenas historias hay espacio para publicar. Eso es una cosa que percibimos así. Y hay también medios cada vez más comprometidos. The Guardian es uno que quiere publicar historias estando donde probablemente este dinero llega, ¿no? Y hay medios así que tienen ese compromiso. Y hay muchos medios independientes como el tuyo y el de Gustavo que cada vez más están teniendo repercusión en la gran prensa también, porque la gran prensa dice, bueno, están haciendo historias buenísimas aquí y nosotros no las estamos publicando. Yo creo que eso también genera con que esta prensa más a la antigua, ¿no? O más vinculada con los grupos de poder, se ponga las pilas también, ¿no? Gustavo. Sí, yo creo que es un buen momento para hacer periodismo, y porque las posibilidades son tremendas y mezclar estas distintas, me gusta decir, capas o resoluciones, ¿no? Entonces hay mucho interés en mi edición en las historias que están trayendo el elemento humano y el elemento de investigación de datos o de multimedios también. Entonces, pensando un poco más en el lenguaje, la forma como una manera de crear también un enganche, una atracción. Yo veo que en muchas de estas propuestas, y cuando yo trabajé haciendo propuestas para el fondo también, siempre pensando en distintas formas de contar la historia. Entonces ahí, como decías, un poco del documental, si es posible hacer un video mostrando un poco la realidad en nivel del suelo, y después traer un reportaje quizás más largo que mezcle texto con visualización de datos y mapas, con la intención de responder no solamente a su editor, pero al público, que es muy exigente, ¿no? Es decir, hemos mirado realmente este problema y estamos trayendo una visión bastante amplia para que tú puedas entender el reto, ¿no? El problema complejo que estamos haciendo, que estamos reporteando. Entonces, el oro de todos estos temas exigen en mi visión este approach, ¿no? Digamos, esta aproximación profundizada. Y con eso no quiero decir que uno necesita tener todo eso publicado de una, porque esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, Nelly, probablemente es un error que, no es un error, pero una forma que hemos probado hasta ahora, que es crear grandes especiales, poner un montón de plata, crear plataformas y sacarlo así como un transatlántico Titanic, ¿no? Tipo, sale. Y ahora estamos un poco mirando más a series y a crear una forma de contar historias
porque algunas veces esas plataformas tienen contenido para todo un año, ¿no? Podría sacar una historia, después otra historia y otra historia. Lo que quiero decir, creo, es que también en un medio más tradicional, que tenga un editor y un trabajo diario de publicación, una manera bastante importante puede ser como criar ahí, abrir tu espacio, ¿no? Como tornarse el corresponsal para la Amazonía, el corresponsal para el cambio climático o cosas conectadas. Y criando no solamente para tu editor, claro, normalmente para el público, un espacio de tu nombre, ¿no? Que la gente como conecte tu nombre a personas que escribe todo día, toda semana, todo mes, algo muy importante sobre la Amazonía, que va a escuchar al ministro, pero también al indígena y al empresario. Y esto es uno de los deseos que está en esta iniciativa de investigaciones del Pulitzer también, es que algunos de los grandes medios acepten tener un reportero por todo un año haciendo reportajes sobre la minería ilegal, sobre el lavado de ganado, sobre la influencia del narcotráfico en la deforestación, y con este trabajo de hormiga, ¿no? Sacando cosas, acercándose a la real causas, a la real orígenes de los problemas. Gracias, Gustavo. Vamos a abrir la ronda de preguntas e intervenciones. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta o intervención, puede levantar la manito y activar su micrófono para plantearla. Y si es que no, también yo voy a estar viendo aquí a veces hay como demasiada timidez, pero si es que no hay preguntas, igual si es que recién las están armando, les invito a planificarlas, tengan levantada la manito en esta cosa del Zoom, van a reacciones y dentro de reacciones, no, ahí no está la manito está en participantes. Yo les voy a ver y luego de que les haga esta pregunta adicional a Verónica y Gustavo paso con los que tengan estas dudas. Voy por otra pregunta en torno a que a veces los periodistas estamos intentando cubrir siempre estas grandes investigaciones que decías, ¿no, Gustavo? Estoy en la investigación del año que me va a permitir encontrar el nexo entre el presidente de esta compañía o el presidente de este gobierno y la empresa que opera ilegalmente. Y a veces las hipótesis se nos pueden caer y simultáneamente hay que seguir haciendo historias porque la situación en los territorios está bastante compleja en este momento. Y en este contexto aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de la cobertura, de seguir investigando, planteándonos historias sobre el crimen, cuando es muy complicado para el periodista, pero también para la comunidad estar viajando o teniendo el mismo contacto como antes de la pandemia? O sea, ¿es posible investigar el crimen a distancia, con distanciamiento físico? Sí, yo creo que en este momento es necesario, ¿no? Es necesario. Tenemos algunos colegas, inclusive tenemos un colega y amigo que está enfermo y está mal con COVID porque fue a hacer una cobertura porque era un freelance y acabó yendo a campo. Entonces es importante sí evitar por el bien de los periodistas y por el bien de las personas que están, de las comunidades. Hay opciones, es posible hacer un periodismo remoto con cobertura telefónica, con datos, con tecnología. Y claro, en algunos casos fondos como los nuestros pueden ayudar porque también son coberturas caras, ¿no? Y que demandan trabajos que son muy fuertes. Pero sí, yo creo que hay que seguir haciendo historias y a veces, a veces también no hay espacio para hacer también grandes historias de red
tal vez por estas dificultades que estamos teniendo. Pero una cosa que hemos sentido también en el fondo es que a veces historias pequeñas, bien contadas, también tienen espacio, que a veces esas que cuestan un montón justamente por tener grandes redes también. Sí, yo creo que sí hay que tomar cuidado en este momento, es importante. De nuestra parte, lo que podría añadir es que el año pasado hemos hecho incluso con Ojo Público y otros medios algunos esfuerzos colectivos para mantener una cobertura. Entonces, hubo un momento que nos arreglamos para hablar de las mujeres que estaban luchando contra la COVID y los crímenes ambientales. Fue por tener cada país haciendo una historia que al final no fue así súper difícil, ¿no? Pero cada uno elegimos un personaje y salimos, pero el conjunto me pareció muy bien, así para mostrar que hay un perfil en nuestros países, ¿no? Como la joven lideranza indígena, mujer que está ahí también, ¿no? Que desde una profesora, al mismo tiempo trabaja en la radio. Entonces había un perfil de la luchadora en estos lugares que me pareció una buena forma de contar. También hemos hecho trabajo con los datos en monitorear casos de COVID para intentar también traer la realidad local, monitorear los casos de COVID entre indígenas en los estados amazónicos. Esta fue una forma de mantener la producción. Y otra cosa fue abrir un espacio para relatos un poco más personales. Hubo un proyecto que yo me involucré de acercarnos de académicos, de profesores de una universidad en la Amazonía, en Manaus, que ellos tenían un curso de antropología con diversos antropólogos indígenas. Y estos antropólogos también crearon su propio proyecto de relatos personales. Muchos tuvieron COVID o conocieron el caso de sus comunidades y hemos publicado a lo largo del año, no sé, 15 relatos súper interesantes, algunos con dibujos, ¿no? Así no con dibujos, pero con una lenguaje artística para contar sus propias experiencias. Esa fue una forma también de acercarnos del local. Yo sé que no es prácticamente una investigación, pero para hacer como tener un cuadro, seguir creando contenido en estos momentos. Y este proyecto evolucionó y se tornó un podcast, que es un poco difícil algunas veces. Entonces hacemos por WhatsApp, mandamos las preguntas por WhatsApp, recibimos las respuestas por WhatsApp, entonces como emulamos, fingimos que hay un diálogo constante, pero lo hacemos así porque es la manera de utilizar la baja internet. Y son básicamente líderes indígenas charlando durante el podcast. Entonces también fue una manera de crear ahí una voz más cercana, más local. Nelly, yo me acuerdo, me estaba acordando que nosotros hemos hecho algunos proyectos. Esta crisis que estamos viviendo ha hecho con que periodistas de las ciudades, por ejemplo, se conecten a las comunidades. Entonces, por ejemplo, hemos tenido algunos proyectos en que los periodistas de las ciudades, o que están, digo hasta ciudades amazónicas, o Manaus, por ejemplo, han podido hacer contacto con comunicadores indígenas. Tenemos un caso inclusive en que una publicación, Amazonia Real nuevamente, entrenó a jóvenes adolescentes para que sean comunicadores indígenas y para que puedan contar sus propias historias. Entonces, ha habido, por lo menos en nuestro fondo, un estímulo importante para el periodismo local, y yo creo que eso es una cosa también que este tipo de fondo lleve posibilidades a comunidades indígenas para que desarrollen comunicadores también. Eso es una cosa que yo creo que ha sido bien fuerte este año para nosotros. Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que Dante Villafuerte levantó la manito. Buenas tardes, buenas noches.
Solamente me gustaría un poco, yo trabajo con artesanos y vivo con nivos, y un poco desde la artesanía, toda la Amazonía despierta mucho interés, pero también a veces siento que la Amazonía como que olvidamos que hay personas, entonces justamente con el tema de los comunicadores indígenas, ¿cómo deberíamos desarrollar un poco la capacidad de comunicarnos y un poco vernos como interlocutores? Porque a veces imaginamos como que vaciamos la selva, ¿no? Esta idea, hay gente que está viviendo, y bueno, he tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades de todo el Napo, por ejemplo, que son quechuas, y son, entonces, los colonos actualmente en las ciudades de la Amazonía también hay mucho racismo, esta idea de con lo indígena. Entonces, creo que el otro tema también es un poco cómo trabajamos, cómo ayudamos a crear una visión más intercultural y de respeto a las otras culturas aborígenes, y más en particular en la Amazonía, cómo trabajar este tema desde la prensa, ¿no? Gracias, Dante. No sé si Verónica, Gustavo, tal vez comentar, por ejemplo, el trabajo a nivel también audio, visual, ¿no? Con la fotografía, el registro a veces impone ciertos códigos que no necesariamente siempre están representados, ¿no? Desde la vestimenta tradicional con las que a veces se fotografían, cuando en realidad en su vida cotidiana no todas las comunidades indígenas las usan, porque obviamente no suelen ser tan cómodas para el trabajo diario. Pero ¿cuál es la experiencia que ambos tienen para poder responder a la pregunta de Dante? Yo puedo empezar. Yo creo que todavía vivimos este reto, Dante. Yo creo que es algo que está, como yo decía, como maturando entre los periodistas, pero tenemos en mi visión, buenos ejemplos de cómo las cosas han evolucionado. Por ejemplo, en hacer reportajes con líderes indígenas o comunidades indígenas, hay mucho esfuerzo hoy de muchos periodistas en escuchar en el idioma de las comunidades. No buscar solamente aquel traductor o aquel líder que sabe hablar el castellano o el portugués. Entonces, cuando fuimos nosotros a hacer un trabajo por un proyecto también que en algún momento sería interesante comentar, Tierra de Resistentes, buscamos sí los jóvenes que sabían hacer la traducción del idioma de los abuelos para nuestro documental. Entonces, escuchamos los abuelos en su propio idioma y pedimos después que los jóvenes nos ayudasen a escribir las leyendas para el video. Y yo veo mucho esto pasando. Hay espacios que se cría también para relatos personales en primera persona, que a mí me parecen muy válidos porque son espacios en la prensa que no existían hace poco. Pero tú tienes razón con el tema del racismo. Esto todo está siendo algunas veces probado en medios que son ciudadanos, ¿no? Urbanos, que están abriendo este espacio en cuanto localmente los indígenas aún viven los conflictos. Y mi sugerencia en este momento, y creo que Nelly conoce bien esta sugerencia, es que nuestros medios se acerquen a las radios locales. Para empezar, yo creo que es realmente donde está una posibilidad de diálogo, porque las radios son muy cercanas de las personas indígenas o no indígenas en la Amazonía, específicamente que yo conozco, y podrían estar conectando, digamos, el periodismo urbano que hacemos nosotros con la comunicación local. No sé si les parece un poco muy fuera de que estaba imaginando, pero es como yo tengo mirado a este problema en los últimos años. Después, principalmente en Perú, he conocido radios locales muy interesantes como La Marañón o la Ucamara, ¿no? Que yo creo que ha hecho un trabajo con ustedes también. Y son fuertes medios locales y están abiertos, yo creo, a trabajar con periodistas de medios innovadores. Yo creo que, bueno, racismo es siempre, prejuicio es siempre desconocimiento, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de hacer conocer más, la tecnología ha permitido que comunidades, incluso pequeñas, consigan comunicarse. Nosotros hemos visto proyectos inclusive de periodismo local,
mandando, por ejemplo, audios de WhatsApp, como Gustavo ya citó, pero de comunidades indígenas, mandando audios grabados para entrar dentro de proyectos o de páginas mayores o inclusive difundiéndose en redes sociales, inclusive, ¿no? Y eso yo creo que en Perú hay muchos casos, tanto principalmente de radio y de difusión en redes sociales y en internet también, en websites. Y en Brasil también. Y yo creo que en este momento, justamente por esa crisis en que los periodistas no pueden ir, ha habido un contacto mayor entre los periodistas que no son o no son indígenas o que no son autóctonos de esas comunidades, con un ejercicio de buscar una aproximación para contar estas historias directamente, en primera persona, directamente, ¿no? Y eso, ustedes inclusive en Ojo Público están haciendo ese tipo de historias, Agenda Propia también está haciendo ese tipo de historias en Colombia, y yo creo que, en fin, cada vez se abre espacio, va a ser una cosa que tal vez demore, pero hay un comienzo ya de espacios en que las propias comunidades cuentan sus historias. Yo creo que eso lo estamos viendo cada vez más. Sí, de hecho creo que es uno de los principales reclamos de las federaciones y organizaciones indígenas, ¿no? Que siempre es un tercero el que termina contando la historia. Y creo que parte del esfuerzo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, Verónica y Gustavo, es no solamente fortalecer estas grandes redes transnacionales de periodistas especializados, con conocimientos de estructuras económicas, de lavado, ¿no? De crimen financiero vinculado al lavado de activos y la Amazonía, sino simultáneamente que las organizaciones de noticias o los donantes, como en este caso los que entregan fondos o becas como el Centro Pulitzer, puedan también fortalecer el mismo periodismo regional, ¿no? El hiperlocal, el que puede estar apoyando, por ejemplo, las radios comunitarias que existen en cada uno de nuestros idiomas indígenas amazónicos, pequeños esfuerzos que, claro, tienen impactos diferentes, pero que son tan fundamentales al momento de aproximarse a la noticia. En contextos como los de ahora, por ejemplo, donde la desinformación en torno a la pandemia y el virus son cada vez más fuertes, ¿no? Y donde el discurso del Estado es más bien débil. Y en momentos incluso de pandemia, estos aliados que deberíamos estar fortaleciendo como periodismo regional o periodismo indígena, local, con conocimientos y habilidades y ganas, ¿no? De hacer también investigación, podrían incluso permitir reducir los grandes viajes que se suelen hacer permanentemente y trabajar de manera conjunta investigaciones, ¿no? Medios que están en ciudades con medios que están radicados en estos mismos territorios amazónicos. A nosotros nos ha ayudado muchísimo y estamos bastante contentos, por ejemplo, con la red de periodistas regionales, porque su mirada y su agenda, lo que comentaban ustedes al inicio de la charla, que existe una agenda global, ¿no? para respeto al tema amazónico y a los crímenes ambientales, porque sí es verdad que están asesinando permanentemente a los defensores ambientales, pero también hay agendas regionales, ¿no? Y agendas locales. Entonces el reto es de cómo desde el periodismo amazónico estamos también capacitando y promoviendo la cobertura de esa otra agenda, que de repente tiene sus propias prioridades, sus propios miedos, sus propios problemas, y tal vez no estamos prestando tanta atención. Y ese es el reto, pero no creo que a todos nos dé tantas manos, esfuerzos y tiempo para hacerlo, pero creo que sí es tan importante como las redes de colaboración transfronteriza. Estaba pensando mientras tú hablabas de que antes, tal vez hace algunas décadas, quien hacía la cobertura de la Amazonía no eran ni peruanos, ni brasileños, ni ecuatorianos, sino tal vez ingleses, americanos, franceses, y ahora tenemos realmente equipos así, periodistas importantes viviendo en la Amazonía, ¿no? Y haciendo coberturas importantes como
el propio trabajo de Gustavo con la gente de Infamazonía. Tenemos a Eliane Brun en Brasil, que vive en Altamira. Tenemos periódicos o websites amazónicos que son referencia hoy para la gran prensa nacional, ¿no? Y la prensa nacional ya preocupada con corresponsales en esas regiones. Y tenemos algunos periodistas por ejemplo, aquí en Brasil, de São Paulo y de Río, que fueron a la Amazonía a hacer esas coberturas, pero tenemos también cada vez más periodistas de la región haciendo coberturas para grandes medios. Entonces ahí yo creo que el problema que había cuando eran los corresponsales extranjeros que hacían, y yo me incluyo entre ellos de aquí, es que había esa visión de contar la historia de los problemas, ¿no? De lo que estábamos diciendo antes, se contaba, todo lo que pasaba de malo era la culpa del crimen en la Amazonía y nos olvidábamos de contar la otra punta, ¿no? Yo creo que ahora está eso cada vez más claro y esas redes de colaboración permiten contar esa historia de otra forma, ¿no? Sí, Clemens, ¿tenías alguna consulta, pregunta? Sí, sí me escuchan. Sí, una pregunta de mi lado. Pensando y escuchándolos hablando de redes transnacionales y también de problemáticas muy comunes a pesar de las fronteras entre todos los países amazónicos, creo que mi pregunta sería para ustedes tres, ¿qué temas piensan que aún faltan? Me imagino que hay muchos, pero si tendrían que dar 2 o 3 temas que aún faltan por abordar o algunas zonas de sombra. Han hablado del trabajo en torno a cadenas de suministro, al trabajo en torno al lavado de dinero o también las amenazas a defensores ambientales, pero si nos ponemos en un plan en el 2021, ¿qué tipo de temas o de reportajes pensarían que faltan, en los cuales siguen habiendo como muy poca información y en los cuales apostarían, tanto de su labor desde el Pulitzer, pero también como periodistas? Gustavo. Eso es lo bueno de ser moderadora, puedo decidir quién habla primero y quién después. Bueno, yo tengo buenas ideas y las voy a lanzar acá y quizás surgen colaboraciones. No olviden de mí cuando se les gusta la idea. En Bueno, pocas palabras, no se roben las ideas de Gustavo. Llámenlo para trabajar juntos. bueno, yo creo que la cuestión del narcotráfico es esencial ahora. Está tremendo, está totalmente vinculada a la cuestión de violencia que estamos hablando en este curso, ¿cierto? ¿No? Entonces, la frontera Perú-Bolivia, Perú, Colombia y Brasil es un sitio sumamente interesante para mirar a estas cuestiones de cómo los jóvenes, hombres y mujeres, están involucrados o involucrándose con el narcotráfico. Y esto es un poco la historia humana, pero la estructura que está por detrás, nadie lo sabe, ¿no? Porque es grande y no sé si han tenido la oportunidad de viajar en barcos en la Amazonía, pero en 2017, cuando yo hice un viaje largo desde Perú a Brasil, me sorprendió mucho la estructura hoy militarizada que existe de verificar barcos y buscar narcotráfico en los barcos. Aún así pasa mucho, ¿no? Desde los submarinos han visto, ¿no? Que se encontró un submarino en el Amazonas que venía trayendo un montón de cocaína. El narcotráfico es un tema bastante interesante con los reflexos que están pasando en las ciudades brasileñas. Manaus tuvo su principal masacre en un presidio de la historia de Brasil y esto fue hace 2 años por una disputa de las rutas de la FARC que ya no traían más cocaína desde Colombia a Brasil después del acuerdo de paz. Entonces es un tema muy interesante para cubrir, yo creo.
otro tema que también está más relacionado con el tema de seguridad. Y la razón de mirar a la seguridad, porque el lavado de dinero después se va a la deforestación, se va a la minería ilegal. Donde está el dinero se reverte en la destrucción ambiental. Es el tema de las fronteras también de Brasil, Colombia, Venezuela. Hablando de zonas, esto está tremendo y muy mal cubierto en mi visión, aunque nosotros mismos hemos puesto un montón de esfuerzo en Amazonía en trabajar con medios venezolanos, pero no está muy claro qué está pasando al sur de Venezuela ahora con los disidentes guerrilleros de Colombia. Sabemos que hay grupos que están ahí haciendo plata y migrando de Colombia a Venezuela, pero mis cuestiones serían, ¿cuál es la posición del gobierno brasileño que hoy tiene como 90% de suministros y gente de poder entre los militares? Todos los ministros brasileños son básicamente generales. Es imposible que no estén informados de lo que está pasando en la frontera. Me encantaría ver una historia de esta naturaleza. Y finalmente, un problema social que está también totalmente conectado a problemas ambientales, la nutrición de la gente en la Amazonía. Este cambio gigante que está pasando en lo que se come en la Amazonía, ya que uno no puede comer más pescado porque están todos contaminados con mercurio, más una creciente llegada de la industria alimenticia a las comunidades. Una historia muy buena que ha hecho New York Times hace un tiempo, ¿no? Sobre el poder de la Nestlé y otros, llegando cada vez a las comunidades más pobres y lejanas, ya que las comunidades urbanas ahora son todas orgánicas y saludables, ¿no? Es un señal de tener plata, es comer bien. Entonces, echa la comida que está más industrializada a la gente que está más en las periferias. Entonces, esto siempre fue algo que me gustaría mucho hacer. Intenté hacer, fue muy difícil, ¿no? Encontrar datos científicos que están mirando a problemas de obesidad en comunidades indígenas o el insumo de sodio y la decaída del consumo de pescado en las comunidades ribereñas. Entonces, estas serían mis historias del mundo, que no las voy a hacer si no me invitan. Ahora menos como editor. Verónica, ¿tú quieres comentar algunos temas? Sí, esa historia de la nutrición en la Amazonía es importantísima y yo me acuerdo de esa historia del New York Times. Y yo creo que hay grupos, en verdad, así, esas industrias que están entrando con cuestión de alimentos, y yo creo que también grupos grupos de iglesias, ¿no? Que están entrando también con campañas, y digo estas iglesias pequeñas que entran a tomar dinero, ¿no? De la gente pobre, en fin. Estaba pensando también que tal vez tengamos que pensar, desconfiar un poco más de todas estas cosas, de estos grupos que parecen que vienen a hacer el bien a la Amazonía, como por ejemplo comercio verde, comercio justo, algunas cosas que a veces uno ve, no hay tanto palmito que pueda hacer, estar con todo en orden, ¿no? Aquí en Brasil se vende toneladas de palmito, no sé, ¿será que todo ese palmito realmente viene de una fuente confiable? Y otra serie de las cuestiones de los cosméticos, hay muchas historias sobre empresas que dicen que están ayudando a las comunidades, que será que están realmente ayudando a las comunidades, será que están produciendo sus productos realmente de una forma correcta. Hay informaciones también sobre los créditos de carbono que podrían también estar siendo falseados los datos, ¿no? Porque, en fin, porque no hay tanta cantidad de madera que sigue saliendo certificada y cosas así. Yo creo que tal vez estar un poco más atentos a esas empresas que se venden también, ¿no? Con grandes cantidades de dinero y marketing, si realmente estos grupos son confiables, tal vez. Sí, yo agregaría, para así ir cerrando con el taller de hoy, y además invitándoles a que si tienen un minuto luego para hacer un pequeño brindis y foto grupal entre todos, pero agregaría a lo que mencionaba Gustavo y Verónica, que
todo ese tema de transparencia financiera para los asuntos climáticos en la región es bastante opaco, ¿no? Bastante opaco. En algún momento lo hemos hablado con otros colegas de la región, que llega mucho dinero a nuestros países para la protección de bosques, en dinero gestionado por los gobiernos, pero no sabemos exactamente, sabemos que se está haciendo un esfuerzo, pero que los indicadores nos demuestran que la deforestación continúa, siempre en alza, ¿no? Y que a través de mecanismos diferenciados. Pero el tema es que no es transparente qué se está haciendo, y lo que vemos cuando empezamos a investigar casos micro, a nivel de micros territorios, es que hay mucha duplicación de funciones, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos que se duplican, y es un tema que ojalá en algún momento también se pueda trabajar de manera colaborativa regional. Y el otro asunto es estos grandes corredores de la ilegalidad. O sea, Gustavo mencionaba el caso del narcotráfico, pero por lo general las actividades ilegales usan los territorios o los corredores ya creados, o sea, por donde sale de una pista de aterrizaje clandestina, si sale oro ilegal, por ejemplo, hacia Bolivia, probablemente también salgan coca, ¿no? O cualquier otro insumo ilegal, o dinero en efectivo. Y también creo que falta explorar eso porque es más difícil, ¿no? Es mucho más difícil, pero los corredores ilegales que unen Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, están conectados, son los ríos, y falta como empezar a monitorear porque muchos de estos casos están asociados a corrupción de los funcionarios que cuidan estos puntos fronterizos, ¿no? Como Gustavo señalaba, son militares. Creo que con el proceso de paz en Colombia se abre un gran reto, porque si ya antes, por ejemplo, en la frontera de Perú, Colombia y Brasil, reportear era complicado porque existía, pero era ordenado, ¿no? Porque existía un solo frente de las FARC con el que tú tenías que, para reportear, tener la autorización de ese frente, y esa autorización era a veces más respetada que la del Estado. Y en la zona de Perú-Brasil existía solamente una organización de narcotraficantes. Pero cuando todo eso se desarticula, tienes un caos de poder que hace mucho más riesgosa la cobertura para los periodistas. Entonces, el proceso de paz en Colombia ha abierto nuevas formas de tener que reportear, investigar en territorio, porque hay más riesgos. Y lo mismo, además, si sumamos el costo de los riesgos de la pandemia, ¿no? Que creo que todavía no estamos siendo muy conscientes, porque a veces los reporteros pues decimos ya yo voy y después nos damos cuenta que nos hemos expuesto demasiado o hemos terminado exponiendo más a los otros, ¿no? Son temas que ojalá podamos seguir trabajando y coordinando ahora que ya nos conocemos con los que han sido seleccionados para este curso. Y con esto vamos a ir cerrando. Les pido, si es que pueden, tú me cuentas, Luis, tenemos que abrir un poco las ventanas, perdón, nuestras cámaras para hacer una foto final. Y aplausos para todos los que han estado en estas 4 semanas con nosotros. A ver. Sí. Bien. Entonces, y también felicitar a los 2 becados que van a hacer 2 investigaciones que tienen que ver con los temas que han estado mencionando justamente Gustavo y Verónica. Está por acá Jos y Tatiana. A ver. Con los que quieran, no se sientan obligados. Si alguien quiere decir algo, que les ha gustado más, aprovechen que Verónica y Gustavo siempre tienen los tiempos así ajustados. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se anima? Wow, somos un montón de mujeres, me acabo de dar cuenta. Qué chévere. Bien. Creo que Jos tiene la mano alzada. ¿Sí? Buenas noches.
Buenas noches. Primero agradecer esta oportunidad de la capacitación que nos han brindado. Y mi pregunta, bueno, sería una consulta, ¿no? Aprovechando que están ustedes que conocen ya bastante tiempo estos temas. En el caso del narcotráfico, ¿cómo se puede hacer para acceder si sabemos que, por ejemplo, la policía y el ejército son entidades que cuidan bastante la información que manejan? Y también no es fácil llegar a ese tipo de fuentes. En este caso, quería preguntar ya como de experiencia de ustedes, si se ha presentado esas situaciones y cómo han realizado, cómo le han dado una solución. Yo no me puse a investigar directamente el narcotráfico, entonces no me arriesgaría a dar un consejo específico, pero lo que hemos investigado acerca de oro, principalmente que son también organizaciones criminales, es que sí es posible acercar con fuentes, ¿no? Entonces hay que conocer fuentes de, como tú decías, en los gobiernos, en las agencias y logrando. Es algo de tiempo y confianza. Y lo que hemos visto es que cuando uno empieza a publicar buenas historias de fuentes confiables, aunque no necesites identificar sus fuentes, otras van a venir y ofrecer información. Y es, claro, vas a tener que mucho cuidado, pero en estos temas lo que pasa es que hay interés, entonces alguien te va a buscar también para mover piezas, ¿no? Y en este momento que deberías también tener cuidado para saber cuáles son los intereses de las fuentes que te buscan, pero solamente creando fuentes yo creo que podrías avanzar, sea en la policía, en los ministerios, ojalá te fuera una buena historia con alguien que está dentro de las organizaciones. Ujú. Sí, hay una cosa que tal vez a mí me gustaría como comentarles como experiencia. Yo les decía que mi experiencia siempre ha estado centrada en la fuente amazónica, pero en casos de cobertura en territorio. Entonces, mis fuentes no eran tradicionalmente policiales o militares. Sin embargo, cuando una vez me tocó, por ejemplo, me ha tocado reportear en territorios donde se mezcla la criminalidad ambiental con el narcotráfico, siempre he acudido a reporteros que tengan esa fuente, ¿no? Porque la fuente de narcotráfico requiere de un expertise distinto, de una sensibilidad y también conocimiento diferente, porque incluso hasta la documentación oficial, militar, policial que hay sobre el narcotráfico tiene sus diferentes tipos de prioridad, algunos son muy alarmistas, entonces es diferenciar una nota informativa de una investigación más en marcha en estos términos más militares y policiales, va a ser difícil para un reportero que no es experto en entenderlas, ¿no? Y además que tiene un montón de jergas, que son las propias jergas del narcotráfico, que no necesariamente son las jergas del crimen ambiental. Y mi sugerencia ahí es acudir a estos colegas, ¿no? O sea, no tenemos por qué saberlo absolutamente todo. Entonces, mezclar estas miradas más multidisciplinarias pueden ayudarnos siempre a entender mejor esa complejidad del crimen, de la estructura criminal. Pasa incluso con el ejemplo que les decía Gustavo del oro, ¿no? Yo llevaba años cubriendo, por ejemplo, la minería ilegal, el impacto ambiental de la minería ilegal en la Amazonía peruana, cómo se deforestan bosques, cómo se contamina por mercurio, cómo las comunidades terminan desplazadas. Y de pronto un colega, Oscar Castilla, el que les decía que no pudo lamentablemente estar hoy, que ve crimen organizado y narcotráfico, nos empezamos, como pasan las cosas en estos, cuando uno planifica temas, ¿no? Alrededor de unas cervezas, viendo que había temas y nombres de personajes y corredores que se mezclaban. Entonces, un día él dice, desde su olfato más de crimen organizado, estaba hablando del año 2013-2014, ¿dónde termina el oro? ¿No? Y yo me quedé realmente, literalmente estúpida, porque yo sabía que el oro salía ilegalmente de la Amazonía, sabía que salía de Perú, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, pero no había hasta ese momento
hilvanado la historia de dónde termina finalmente este recurso que es sustraído ilegalmente. Y a partir de esa pregunta tan simple, que te da la idea de la cadena de suministro, se empezó a construir una investigación en 2014, las rutas del oro, que nos permitió precisamente conocer cómo este oro extraído de la Amazonía sudamericana terminaba en esos años en refinerías de Miami y Suiza. Claro, la situación ahora ha cambiado porque los suizos y las refinerías de Miami se cuidan cada vez más de comprar oro sospechoso proveniente de la Amazonía, pero como pasa con el mercado, con las leyes del mercado, mientras la demanda exista, los actores cambian, pero ya no nos compra Suiza y Miami, nos compra Emiratos Árabes, nos compra alguna parte del oro probablemente también llegue a China u otros países más opacos, pero la demanda, mientras esta exista, la actividad ilegal va a continuar. Entonces, parte del trabajo también cuando se hacen estas rutas de cadena de suministro es cómo integramos estas miradas más multidisciplinarias con otras fuentes a colegas de narcotráfico, colegas que están viendo temas más financieros de lavado, y cómo apuntamos al eslabón más grande, ya no el más débil, que son los taladores, que son los mineros ilegales, sino como está haciendo el Guardian, por ejemplo, con los bancos de inversión, ¿no? Entonces el Guardian está permanentemente investigando dónde están yendo el dinero de los grandes bancos de inversión, a qué actividades dónde están invirtiendo el dinero. Entonces denuncia y sale con los reportajes diciendo, estos son los bancos de inversión que están poniéndole dinero al petróleo, que están poniéndole dinero a actividades que siguen generando, incrementando todos los factores del cambio climático. Y lo mismo con los patrocinadores. Hace una semana salió cuáles eran las marcas que más contaminaban y al mismo tiempo terminaban financiando a los patrocinadores de los clubes deportivos, de los deportes, ¿no? Entonces son las aerolíneas, son también las compañías petroleras que dan patrocinio a los clubes deportivos. También es una forma de lavado de cara, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. En un caso es la cadena de suministro y donde terminan lavándose insumos de origen ilegal, y por otro lado, cómo existe también una estructura financiera que trata de lavar la cara para actividades que terminan contaminando. Creo que son dos grandes temas, pero en ambos casos requieren de poder juntarnos con otros periodistas con los que podamos complementar la experiencia y fuentes que tenemos. Yo Y ahora sí. Yo creo que han dicho todo, pero yo solamente quería agregar que el narcotráfico es un buen caso de la importancia de trabajar en red, ¿no? De la necesidad de trabajar en red y en equipos con colegas. Sí. Tatiana. Por cuestiones de seguridad. También, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, tengo solamente una pequeña duda con un tema. Cuando se trabaja en un proyecto directo, sea con Pulitzer o con Amazon Rainforest, ¿cómo se maneja el tema o qué tipo de seguridad también pueden ustedes brindar, si es que la brindan o no? Esa es la pregunta, especialmente a los reporteros freelance. Y hablando particularmente en los contextos que hemos estado hablando, en los que más allá de la pandemia a veces sí toca ir a campo para tener cierto tipo de información, pero en este caso pues la Amazonía colombiana está muy convulsa precisamente por esas nuevas dinámicas de poder. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con ustedes, ¿hay algún tipo de seguridad o cómo se maneja eso? En el caso del Amazon Rainforest Journalist Fund, no tenemos lamentablemente eso. Los periodistas presentan ya sus propuestas y dentro de nuestro formulario ya hay un espacio donde se pregunta cuál es la seguridad del periodista, incluso sea freelance, si tiene algún tipo de preparo o cuál es el riesgo que esa historia ofrece, porque es muy difícil ofrecer un tipo de protección para este tipo de coberturas que son de alto riesgo, ¿no? Entonces, realmente el Amazon y el Pulitzer no se comprometen con la seguridad de nadie. Entonces, lo que el Pulitzer ofrece es el dinero para hacer la historia.
pero no asume la responsabilidad ni de seguridad ni editorial. La cuestión editorial también pasa a los medios que van a publicar, entonces solamente entra con la parte de dinero. Obviamente, cuando alguien va a hacer una historia, siempre existe la posibilidad de que el periodista informe dónde está y de alguna forma tener contacto con nosotros, pero no hay una garantía para eso. Listo. Gracias. Nada. Yo quiero añadir que es verdad que sí, también en esta nueva red hay este acuerdo que al final la responsabilidad son de los medios, de cuidar o aunque mismo que sean freelance, son los medios que tienen la responsabilidad por seguir y apoyar a los periodistas, pero hay un esfuerzo de hacer entrenamientos. Entonces en Manaus, ¿cierto, Verónica? Hubo un entrenamiento muy largo para algunos periodistas en seguridad de campo, y ahora también se está arreglando un entrenamiento en seguridad digital en algunos casos. Entonces es como más un recurso que se comparte de conocimiento, pero no un apoyo directo. Sí, eso que dijo Gustavo es súper importante. Inclusive lo que se pide realmente es el compromiso del medio que se compromete a publicar. Entonces es el medio que cuida de la seguridad, no el fondo. Sí, solo una recomendación, Verónica, porque creo que hay cosas que sí lo han estado, se puede, como el fondo lo administra el reportero, hay casos en los que el reportero decide como parte de ese fondo comprar un seguro de viaje, por ejemplo, o comprar un seguro de vida. Entonces no es que el fondo te limita a no cubrir, sino que al momento de estructurar tu presupuesto puedes incluirlo, ¿no? De hecho, a nosotros nos ha pasado que cuando ahora con la pandemia, por ejemplo, sí estamos incluyendo como parte de nuestros presupuestos logísticos, porque obviamente esto nos ha sorprendido a todos, la realización de pruebas moleculares antes y después, o el equipo de bioseguridad. Lo peor es, igual se pueden hacer las consultas, porque todos los fondos que hay ahora de periodismo tienen también criterios diferentes, pero yo sí les animaría a que ustedes puedan considerar al momento de estructurar esos presupuestos la realización de las pruebas moleculares antes y después, la compra de equipos de bioseguridad, un seguro de viaje, para que lo tengan claro y por transparencia presentarlo, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar, eso ya lo sabemos los periodistas, es que nos digan que no, pero ya lo tenemos claro. Y si nos dicen que sí, pues bienvenido, ¿no? Ahora sí estamos con el tiempo, ¿no, Luis? Sí, ya estamos con el tiempo. Es el momento de hacer la captura final. De decirnos adiós. Bueno, no es un adiós, es un hasta luego, como dice la canción peruana. Pero... Sí, a ver, les pedimos a todos los participantes presentes que por favor activen su cámara para hacer la captura en estos momentos. A ver. Vamos a hacer, no sé si de repente, ahí estamos con Jos. Vamos a hacer una primera captura. A la cuenta de 3, 1. Shirley, ¿tú puedes? Vamos, faltarías tú. Haciendo así con la manito. Fija unos segundos, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una vez más. 1, 2 y 3. A ver, creo que esta queda. Me he emocionado, hace tiempo que no tengo una foto grupal así. Sí. Bien, bueno, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias también a Verónica, a Gustavo Faleiros por acompañarnos en la última sesión, a Oxfam, que es un aliado de Ojo Público desde hace muchísimos años. Ojo Público tiene 6 años y creo que en casi estos 5 estamos trabajando con Oxfam en temas que nos interesan, desde los temas ambientales
hasta los paraísos fiscales o la elusión tributaria, que es una de las cosas que, como veíamos, todo está entremezclado. Mencionaron por ahí el tema de los bonos de carbono. Lean, hay un reportaje que publicamos en Ojo Público sobre cómo los bonos de carbono también tienen fachadas opacas en paraísos fiscales. Nadie entiende por qué, pero es un tema para investigar, porque aparecieron varios por ahí en los Panama Papers y los Paradise Papers. Así es que, nada, muy emocionada de conocerlos a varios de ustedes, tanto de Perú como de Colombia, y esperemos que podamos seguir en contacto para los próximos encuentros o próximos proyectos de investigación. Si tienen temas también pueden escribirnos. Nosotros trabajamos con un staff fijo, pero también con muchos colaboradores, así que todas sus ideas y propuestas también son bienvenidas. Gracias. Gracias, Nelly. Muchas Gracias, gracias. Gustavo. Gracias, Muchas Luz. gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Fin de semana. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.